Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, nosotros continuamos para conversar con el analista y experto tributario en compliance corporativo y en prevención de lavado de activos, con don Alan Sierra Nieto, que además fue director de la UAFE, sobre el lavado de activos en el país. Y bueno, es muy amplio este tema y quisiera empezar por lo más coyuntural, señor Alan Sierra, porque recientemente el Ejecutivo envió a la Comisión de Desarrollo Económico, bueno, envió a la Asamblea, ahora recayó en esta comisión este proyecto de ley urgente para desarticular la economía popular, la economía criminal, y recibió a algunos funcionarios en donde mencionan la urgencia bueno, de aprobar este proyecto de ley que tiene algunas cosas, pero a su criterio, ¿esto sirve para combatir a la economía del crimen organizado? ¿Cómo ve este proyecto de ley? Bienvenido al señor Alan Sierra Nieto, quien fue director de la UAFE. Lo escuchamos. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación y a todos los que nos escuchan. Bueno, eh, en mi opinión, yo creo que todo suma. Es un proyecto de ley bastante interesante, perfectible como todos en el tiempo, y yo creo que y rescato lo más importante es buscar esa articulación con otras leyes conexas, como la misma ley antilavado que entra en vigencia en julio de este año y a través también de la UAFE con otras instituciones. Eso es importante para fortalecer un sistema antilavado, un sistema. No es una entidad, no es que la UAFE es el principio y el fin. Es un sistema porque existen unidades antilavado dentro de la super de compañías que tiene un gran trabajo, un gran desafío dentro de la super de bancos y asimismo dentro del SRI que tiene la mejor base de datos antilavado del país. Ahora, a su criterio, hablando específicamente de este proyecto de ley que está discutiéndose en la Asamblea Nacional para desarticular la economía criminal, ¿cuáles son los puntos que usted, Alan, destacaría como positivos y los puntos perfectibles? Bueno, yo me remito al campo donde he podido ya transitar y en ese sentido WAFI y SRI cuando toca el tema antilavado y toca el tema de un estímulo tributario, más allá de la forma o del proceso legal, yo creo que es un buen enfoque que busca involucrar a la ciudadanía y ser parte, ser copartícipe de esta situación que ha golpeado mucho el país. Qué no decir de las funciones de la UAFE, que también es un capítulo importante. Ahora, ojo, nada de esto va a funcionar si no va de la mano con el sector privado. Y en eso quiero compartir y ser muy enfático. La propia ley ya hace más de 10 años establece que empresas designadas como sujetos obligados reportan información financiera a la UAFE y reportan un análisis debido de sus clientes y proveedores. Es decir, que ahí hay un primer input que debería llegar con prontitud y con calidad, algo que todavía hay que trabajar dentro del sector privado y dentro de un compliance corporativo que tienen que manejar las empresas, tienen que manejar los empresarios, porque esto le permitirá no solo cumplir con la UAFE, no solo cumplir con la ley, sino protegerse, proteger su empresa, proteger su patrimonio invertido a través de un compliance antilavado donde tiene que tener una matriz de riesgo, aprovechar la tecnología. Yo sé que el paradigma grande de empresariales, esto significa un costo y muchas veces, y lamentablemente históricamente, no tenemos los resultados o la UAFE no tiene la información de calidad que potencialmente debería tener. Pero tienen que aprovechar la tecnología y un proceso de revisión de un cliente que le demoraba 3 4 horas con la tecnología, con un software bien llevado en matriz de riesgo, le demora 3 minutos y lo protege. Entonces, romper esos paradigmas y entender que la ecuación es sector público, sí, exijámosle, y sector privado también, pero respondamos a las exigencias del sector privado. Bueno, le preguntaba sobre esta ley que se está discutiendo. ¿Cuáles son los puntos que usted destacaría, Alan, como positivos para justamente lograr ese objetivo que dice que está pensado para este proyecto de ley, desarticular la economía criminal? Y también sobre los proyectos que usted menciona, bueno, uno de la ley de lavado de activos que entra a vigencia en julio, pero también hay otra que entró en el registro oficial hace un año más o menos, la ley para la mejora de recaudatoria a través del combate del lavado de activos. Son leyes quizás conexas que van al mismo objetivo, combatir el lavado de activos. ¿Cómo
sirve la normativa, cómo tiene que articularse para combatir justamente este mal que cada vez resulta un reto, ¿no? Porque veo datos de aquí que en el mes de julio, que el lavado de dinero es un negocio global que mueve entre 1,5 a 2 billones de dólares anualmente, según estima el Fondo Monetario Internacional, y representa entre el 2 y el 5% del PIB mundial. Y recientes casos en el país registrados, 73 casos de lavado de activos en 13 provincias del país, siendo Guayas la que concentró el 36% de ellos. Es decir, hay alarmas que están ahí y que nos están diciendo que esto es una realidad que hay que combatir. Mira, un punto importante que acabas de mencionar y no quiero dejar pasar es que efectivamente en diciembre salió una ley que era complementaria a la ley antilavado para fortalecer, que era esta famosa ley antipillos que se llamaba y que buscaba el congelamiento de cuentas ante la detección de casos de lavado de activos, buscando la prontitud. La Corte Constitucional no dio paso y por lo tanto eso quedó un stand-by para volver a enviar un, con los cambios que se buscan esta ley y que se mantenga en ese enfoque de prontitud en cuanto a la justicia. Más allá de la polémica en cuanto a que el congelamiento de fondos debería tener un proceso legal, a ver, no tenemos que inventarnos. México ya lo tiene, Perú ya lo tiene. Es decir, debe existir una figura conexa jurídica que permita que se pueda realizar este proceso de congelamiento, de ser el caso, con las debidas garantías del proceso. Pero eso quedó en stand-by. Tú me preguntas, bueno, ¿y esta ley también abre la puerta a que se conecte con futuras leyes como esta, que van a volver a ser enviadas y que van a fortalecer todo este proceso? Porque el combate al lavado de activos, como bien lo dices tú, son referencias internacionales, el 2,5% del PIB, pero se estima de acuerdo al UNOC que en Latinoamérica es del 5 al 7% del PIB. Y nuestra percepción es que quizás ese margen o esa proyección se queda corta. Claro, ahora qué esperar cuando se promulgue ya esta ley contra el lavado de activos, ley orgánica de prevención del lavado de activos en el país. ¿Qué herramientas adicionales se va a tener el gobierno, el Estado como tal para detectar, prevenir el lavado de activos? Está conectada y eso es bueno con la ley que en este momento, el proyecto de ley que está ahorita discutiéndose en la Asamblea, en cuanto a fortalecer a la UAFE para que tenga información, acceso y colaboración con otras entidades públicas. Y ahí quiero decir y señalar algo que es público, pero que es de conocimiento público, pero que es importante. El trabajo que viene realizando desde el 2024, UAFE y SRI, es importantísimo. Los resultados no se van a dar en 3 semanas y en 3 meses, pero este 2025 deberían empezarse a dar resultados muy buenos. Algunos los conoceremos, serán de información pública y otros serán reservados. Es normal, funciona así en todo el mundo. Y a veces ahí nos distraemos en cuanto a la percepción de cómo está funcionando el ente de control. Vale recalcar que Rentas tiene la mejor base de datos antilavado del país. Es espectacular. Y en ese sentido ya se la está aprovechando y se la está empezando a aprovechar mucho mejor para en función de lo que quiere la UAFE en el combate al lavado de activos. Bueno, es importante hablar de esto porque justamente es un tema que cada vez está en auge, estas economías criminales se han fortalecido. Ahora que hablamos de la narcominería también, es impresionante cómo existen tantas empresas fantasma que exportan oro y que exportan millones de dólares, ¿no? Y esto a vista y paciencia de las autoridades. Frente a eso, ¿cómo cree que, bueno, estas nuevas leyes y las herramientas tecnológicas van a ayudar para que se pueda identificar justamente estos temas? El concepto que tenemos que tener claro para poder sacar al país adelante es un sistema antilavado. La UAFE no es el principio y el fin del sistema antilavado. Tú hablabas muy bien de la exportación. Muy bien, las aduanas tienen su unidad antilavado. Es decir, su unidad de inteligencia antilavado existe en las aduanas. Si es una empresa de minería que exporta, el SRI tiene su unidad antilavado también que verifica cómo su comportamiento tributario económico para que tenga coherencia. Los bancos, por donde se pasa toda la información financiera, que no lo hacen mal, pero que es muy perfectible, que tiene que estar en constante desarrollo, que sí tienen una matriz de riesgo y aprovechan los software, también es parte del proceso. Entonces, empezamos a tener y comprender que para cada sector económico, cada operación, existen varias fuentes de información que me permite comparar y hacer la trazabilidad.
y poder detectar señales de alerta y poder detectar anomalías que me lleguen a una investigación y a un resultado eficiente que busca la justicia y combatir el lavado de activos. Pero es sector público y sector privado. No dejemos de lado el sector privado. Hay una corresponsabilidad y hay que asumirla como país, todos. Importante, amigos, son las 7:52. Conversamos con Alan Sierra Nieto, que fue director de la UAFE, es experto en temas de lavado de activos, de compliance. Y él menciona, ¿no?, que en el Ecuador el cumplimiento legal ya no es suficiente y que las empresas deben protegerse de forma eficaz contra riesgos penales, financieros y el manejo de su reputación corporativa que va de la mano con su prestigio. Y bueno, sí, pasa mucho que hay empresas que sufren, por ejemplo, contaminación de sus contenedores, que sufren muchas cosas en ese sentido. ¿Qué tienen que hacer para blindarse de algún tema, ¿no? De estos de lavado de activos? Bien, el concepto es sencillo, ya existe. El otro día conversaba con un empresario y me decía, bueno, ¿qué tengo que hacer ante la situación de los que se llama flujos ilícitos? Me puedo contaminar a través de un cliente, efectivamente. Entonces la pregunta es, ¿tienes algún sistema de compliance que te permite tener el perfilamiento de ese cliente para evaluar riesgos? El concepto no solamente de la banca, que ya lo maneja hace más de 2 décadas, el concepto también es de las constructoras, las inmobiliarias, patio de vehículos, casa de valores, estamos hablando de fideicomisos, son todos los llamados sujetos obligados e incluso los que no son sujetos obligados, el sector agroexportador, que también está en el ojo del huracán. Poder tener un compliance que le permita verificar la radiografía dentro de sus competencias. No se trata de me están dando más trabajo, hay que romper ciertos paradigmas. Hay una oportunidad, hay que cambiar el tengo una carga más pesada por tengo una oportunidad de qué, de cubrirme, de protegerme. Y en caso de que por desgracia, le juegue el número y uno de sus proveedores o uno de sus clientes salga en una investigación como actor principal de lavado de activos y lo esté utilizando, podrá tener las herramientas y podrá tener los descargos ante fiscalía, que es normal que haga un trabajo de investigación donde lo incluya. Donde lo incluye, eso es normal en todos los países. ¿Por qué? Porque tendrá que demostrar que no ha sido parte y en ese sentido tendrá herramientas que justifiquen a través de una matriz de riesgo que no ha sido parte, que ha sido utilizado, dónde pueden estar sus deficiencias o dónde pueden estar sus alcances, porque no es lo mismo el alcance de un compliance antilavado de un banco que de una constructora o de una casa de valores, o qué decir de la unidad de inteligencia de rentas. Es totalmente diferente el alcance. Entendiendo la ley, entendiendo el alcance, aprovechando la tecnología, va a ser el mayor blindaje para una empresa protegerse y va a favorecer a todo el sistema, llámese WAFE, llámese CRI, llámese como la entidad que queramos llamar, para combatir el lavado de activos en el país. Bueno, importante información. Gracias a Alan Sierra Nieto, quien fue director de la UAFE, es experto en temas de lavado de activos. Hemos analizado un poco esta ley urgente que ya está en análisis en la Asamblea para desarticular la economía criminal y leyes conexas como la ley del lavado de activos que entra en vigencia en pocas semanas. Y bueno, esperemos que con todo esto, más herramientas, más el apoyo de la empresa privada, porque claro, Alan Sierra menciona que ya no es suficiente. El Estado tiene que también involucrarse la empresa privada en esto, en la lucha contra el lavado de activos. Pues veamos si es que se logran resultados positivos. Gracias, Alan Sierra, por acompañarnos. Gracias a ustedes, muchos éxitos.